Buenas tardes a todos los jóvenes que están por aquí conectados a través de este live de Vida Joven de la IBI. Un abrazo a todos. Qué bueno es tenerles con nosotros una vez más cada sábado en este tiempo de pandemia y de cuarentena, donde hemos visto a Dios obrando en nuestras vidas a pesar de la situación. Y así es nuestro Dios. Nuestro Dios no desaprovecha cada situación. Él la orquesta, Él gobierna y nosotros que conocemos su soberanía, su poder, sus propósitos, nos alegramos en Él. Y entonces en este tiempo y en esta serie estamos revisando lo que es el cambio o transformación que puede Dios hacer en medio de este tiempo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Le hemos puesto a esta serie Cambiados y es nuestro deseo y nuestra oración que en cada uno de nosotros haya una pasión, una petición sincera a nuestro Dios de salir diferentes de este tiempo. Y yo quiero como retarte, desafiarte a que tú revises tu vida durante todos estos meses, semanas o hasta que Dios quiera que dure esta pandemia y este tiempo de cuarentena, para que le busques, para que te encuentres con Él y salga otro tú, otro yo, otro Joel y otra tú. Así que en esta ocasión nosotros vamos a continuar esta serie. La semana pasada la iniciamos con un tema llamado Ten en cuenta a Dios, basado en Eclesiastés 12, donde Dios llama a los jóvenes específicamente a disfrutar la vida, pero sin olvidar los mandamientos, los preceptos de Dios y tenerlo a Él en cuenta. Y estuvimos revisando allí algunos principios y algunas distorsiones de la realidad que los jóvenes de hoy lamentablemente tienen. Así que si no pudiste ver ese live, te recomiendo que vayas a Facebook, ya que lo tenemos allí en video, y puedas buscar esa ocasión, ese tema. También lo tenemos en el canal de YouTube de Vida Joven de la IBI, donde tenemos ahí al pastor Héctor Salcedo compartiendo ese tema, ten en cuenta a Dios. Pero en la tarde de hoy nosotros vamos a continuar la serie Cambiados con otro tema, y creo que es un tema central, relevante y de gran importancia para cada uno de nosotros que tenemos este deseo de ser cambiados. Y la pregunta es, ¿cuáles son los principios, cuáles son las directrices que nos da la palabra para cambiar? ¿Qué podemos hacer según la dirección de Dios para nosotros ir moldeando nuestra imagen, santificándonos, madurando de forma tal que nos parezcamos más a Jesús, que haya una pasión sincera para buscarle, para servirle, para darle a conocer con toda nuestra vida? Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, y tengo el gran privilegio de tener como invitado especial a nuestro pastor, amigo y hermano, Luis Méndez, de nuestra Iglesia Bautista Internacional. Así que voy a dejar que Luis también se una a nosotros en este live y pueda entonces interactuar. Luis, ¿cómo estás? Saludos, Joel, ¿cómo estamos? Un gozo estar aquí. Bien, qué bueno. Gracias por recibirnos en tu casa, Luis. Seguro. Saludos a todos. Sí, bueno, vamos a dar inicio en esta ocasión con este tema especial, y para eso vamos a pedir en oración que Dios nos dirija. Así que, Luis, te dejo la palabra tanto para la oración y para que comiences inmediatamente el tema con nosotros. Muy bien. Vamos a orar entonces. Señor, gracias por hacer posible el uso de la tecnología para, a pesar de que cada uno estamos distantes físicamente en nuestros hogares, aún así podamos estar juntos en un mismo espíritu alrededor de tu palabra. Y nuestro deseo es que tú te muestres entre nosotros y que podamos hacer uso de este tiempo para refrescar verdades bíblicas y que podamos ser retados en este tema de cambiar, sobre todo para agradarte a ti. Así que asístenos con una doble porción de tu espíritu. Ayúdanos a tener un tiempo de edificación, un tiempo ameno, donde todos podamos ser edificados. Y te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Gracias, Pastor Joel. Entonces vamos a estar compartiendo el tema de cambiado. Yo he preparado una presentación y vamos a ir sobre ella. Y esta es la pregunta que vamos a intentar responder durante este tiempo. ¿Cómo podemos aprovechar cada oportunidad para cambiar? Aún ahora, por el COVID-19, estamos en nuestras casas, estamos confinados con muchas limitaciones, pero
aún en medio de esta crisis, la podemos convertir en una oportunidad, sobre todo para crecer y para cambiar. ¿Qué queremos decir con cambiar? Bueno, uno entra a un proceso de una manera y sale de otra. En esta gráfica, algo que es muy común ahora, el tema del peso, de rebajar, de mantenerse en cuenta. Nosotros éramos una cosa en un momento y usted comía muchísimas tonterías, comía lo que le daba la gana. ¿Cómo puedes hacer cierta disciplina y hábitos para convertirte en algo diferente? Ese proceso de pasar de una cosa a otra es lo que decimos cambiar. Entonces, el énfasis que queremos hacer es cómo hacer eso. Porque todos nosotros tenemos aspiraciones, a todos nos interesa crecer. La pregunta es cómo, y de manera específica, en esta tarde lo que queremos compartir es cómo Dios puede hacerlo a través de su palabra. ¿Cuáles son los principios bíblicos que Dios ha revelado en su palabra y que puedan facilitarnos este proceso deseado por todos, que es crecer y cambiar? Para eso, yo quiero ir a Efesios capítulo 4, verso 17 al 32, un texto bíblico muy conocido, sobre todo en el ámbito de consejería bíblica para el cambio. Así que déjenme, en primer lugar, introducir aquí con el texto cuál es el llamado a la vida cristiana que el apóstol inspirado nos hace. Pablo quiere entrar al tema del cambio, primero introduciendo una dinámica y un llamado. Dice Efesios 4, 17 y 18. Esto digo, pues, y ese pues conecta todo lo que el apóstol ha estado hablando con el texto de ahora. Es una conexión a una vida práctica, a responderle a Dios. Dice, y afirmo juntamente con el Señor. ¿Qué es lo que el apóstol afirma? Él dice, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Nosotros decimos, esa palabra aquí que se traduce como andar, es sinónimo de vivir. Lo que el apóstol Pablo quiere hablar no es cómo tú vives un domingo, cómo vives un fin de semana, sino cómo puede ser tu estilo de vida más continuo. Él dice que ya no vivan como viven los gentiles. Hay un grupo específico que se llaman los gentiles. En esencia, no tienen en cuenta a Dios, no viven con el temor de Dios, no tienen la más mínima de sus aspiraciones el agradar a Dios. Y el apóstol describe cómo viven los gentiles. Dice aquí en el texto, ellos andan primero en la vanidad de su mente. Esa palabra vanidad significa huequedad, no hay nada dentro. Entonces, en sus mentes no hay un principio de eternidad consistente con la vida, sino la vida, la mente está llena de cualquier cosa que pueda ser, vanidad en su mente. Eso es lo primero que el apóstol quiere señalar, la manera como los gentiles andan o viven. Lo segundo que el apóstol dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, o sea, la mente, los pensamientos son vanos y su capacidad de discernir en una situación qué es lo sabio, qué es lo no sabio, qué es lo mejor, qué no es lo mejor, dice, está oscuro, está entenebrecido. Nosotros cuando nos levantamos de noche y queremos ir al baño o ir a un sitio, tenemos que prender una luz, porque si no vemos, vamos a tropezar. El apóstol dice, cuando no se tiene en cuenta Dios, el entendimiento está entenebrecido. No sé cómo decidir, no sé cómo guiarme en la vida. Pero hay algo más que dice, están excluidos de la vida de Dios. Y esa palabra excluido muy fuerte, porque la idea es, por ejemplo, hay una fiesta entre los amigos, un cumpleaños, y a usted no lo invitan, usted no está incluido, entonces uno se siente que no es parte de. Y dice el apóstol Pablo que la razón por la cual los gentiles andan así es por causa de su ignorancia, es por causa de la dureza de su corazón. No hay Dios en su pensamiento, su corazón está duro. ¿Y cuál es el efecto de todo eso en el incrédulo? Dice, han llegado a ser insensibles. Es decir, no sienten la realidad espiritual de su momento. ¿Y qué efecto trae eso? Llegan a entregarse a la sensualidad, a cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, miren cómo el apóstol Pablo introduce este asunto. Él dice, yo quiero a ustedes, los creyentes, que no vivan así
No vivan como con sus mentes vanas, su entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, porque hay ignorancia, el corazón está duro. ¿Qué hago entonces? Dice el apóstol, tiene que cambiar. Porque no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Es una escuela. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñado en él conforme a la verdad que está en Jesús. Sí. Miren el resumen de la introducción, se lo voy a poner aquí gráficamente. Hay una vida de incredulidad, hay una vida de fe. ¿Qué caracteriza la vida de incredulidad? Hay vanidad en la mente, huequedad en los pensamientos, entenebrecido en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. Razón, ignorancia, dureza de corazón, efecto de esa vida, mucha sensualidad, mucho culto al cuerpo, a los pensamientos. Y dice el apóstol Pablo, ustedes no deben andar así, no deben vivir así. Es una escuela aprendiendo de Cristo, sobre todo la verdad de su palabra. Entonces la idea es, ¿qué le dice el apóstol Pablo a muchos que ocasionalmente caemos así? Tienes que cambiar, tienes que cambiar, tienes que vivir reflejando los principios de una vida nueva, aprendiendo de Jesús conforme a su palabra. ¿Cómo yo hago eso entonces? ¿Cómo yo cambio? ¿Cómo puedo yo sustituir esos hábitos de vivir una vida de vanidad, de empeñamiento en las cosas temporales, a cultivar más la vida que Dios ha dado? Bueno, el apóstol Pablo entonces ahora nos expone a lo que llamamos principios bíblicos del cambio. Esta es la prescripción divina para todo cambio. En resumen, hay 3 pasos que la Biblia prescribe para que podamos cambiar. 3 pasos que no pueden ser omitidos, 3 pasos que tienen que cumplirse. Si uno de estos pasos no es incluido, va a ser imposible cambiar. Y aquí está lo que el apóstol dice. Primero, el primer paso es, tienes que abandonar viejos hábitos. Hay cosas que tienes que dejar. No vas a cambiar si no le dices no a alguna cosa en tu vida. Miren cómo dice el verso 22. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, tienes que despojarte de ese viejo hombre. Y dice aquí, despojarse. Esa palabra significa dejar atrás, abandonar. Hay cosas que le tienes que decir. No, no hay cambio si no sueltas algunas cosas. Y dice, tienes que dejar hábito de ese viejo hombre. Bueno, ese viejo hombre no es viejo porque tiene mucha edad. Un joven puede tener un viejo hombre, si es cristiano. Lo que define el viejo hombre no es la edad, sino que se corrompe según deseos engañosos. Es la presencia de esos deseos engañosos lo que hace esa persona vieja. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿quieres cambiar? Paso 1, tiene que deshacerte de algunas cosas, tiene que quitarte algunas cosas, tiene que abandonar pensamiento, actitudes, deseos, tiene que decir que no a eso. En segundo lugar, tienes que renovar los pensamientos. No solamente es dejar de hacer algunas cosas, sino tú tienes que entender el por qué y la idea en tu mente, renovar los pensamientos. Mira cómo lo dice el apóstol en el verso 23. Que seáis renovados, ahí está, en el espíritu de vuestra mente. Esto es extremadamente interesante. Hay una renovación, pero ese cambio no es en tu peso, ese cambio no es en la manera de caminar, ese cambio no es en la voz, ese cambio no quiere decir si tú te mueves bien, si los brazos los sabes expresar. Ese cambio es en la mente. Hay un cambio interno en nuestro pensamiento que necesitamos agotar para poder cambiar. Y en tercer lugar, no solamente tiene que abandonar hábitos, no solamente tiene que renovar la mente, tiene que perseguir nuevos hábitos. Tú no haces nada dejando y pensando diferente y te quedas ahí. Hay que dejar cosas y hay que incorporar, perseguir otras cosas, dice el verso 24, y os vistáis, ahí está, de un nuevo hombre. Y de nuevo, ese nuevo hombre no es nuevo porque es de poca edad, sino que es a la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y santidad
de la verdad. Déjenme entonces resumir esos 3 puntos. Esto es una de las cosas más importantes que vamos a ver hoy. Todos necesitamos cambiar. El cambio es lo único constante en la vida cristiana. El cambio no es opcional. El cambio es un mandamiento. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, yo tengo que abandonar algunos hábitos. Hay cosas que yo vengo con mi vida antigua haciendo que Dios dice, tiene que dejarlo. Luego yo tengo que renovar mi mente. ¿Por qué tengo que dejar eso? Convicciones bíblicas necesarias para eso. Y luego yo tengo que perseguir nuevos hábitos. Tengo que aprender a decir no a algunas cosas, sí a otras cosas y cambiar mi manera de pensar. Perdón, déjeme enfatizar esta parte aquí, casi en la mitad de nuestro estudio. Déjeme decirle, nosotros los que hemos estudiado el comportamiento bíblicamente, el aspecto de los efectos de la mente, la verdad, los expertos en eso resumen un proceso en 3 partes. Lo primero que entra en juego en mi vida, como yo funciono, es mis pensamientos. Es decir, yo estoy en un sitio y todos mis sentidos se combinan para formar un pensamiento. Usted está aquí conectado, por ejemplo, y quizá usted dice, bueno, por aquí sí habla, o me gusta lo que hablan, o no me gusta esto. Y todo lo que usted escucha, dice, ve, se conforma en un pensamiento. Lo primero que se crea en nosotros como seres humanos es un pensamiento. Lo que yo pienso, entonces, informa o llama a lo que yo siento. Ese es el proceso lógico como trabajamos. Lo que yo pienso afecta a lo que siento. Si yo digo, esto que está escuchando aquí, el pastor que está hablando, no me gusta tanto, entonces ya usted no quiere seguir aquí. Porque a lo que sea que usted expone su mente, terminará afectando lo que siente. Y lo que yo siento termina afectando lo que yo hago, mi conducta. Si yo aquí digo, todo aburrido, me quiero salir. Si usted está en un sitio y usted llega y dice, entrando solamente al sitio, yo no sé si a alguno de ustedes, los muchachos, le ha pasado, que usted llega a un sitio y yo no sé qué es lo que pasa, pero usted entró y como que el ambiente no es agradable. O sea, la gente es rara, porque están habiendo raro. Entonces ya en mi mente digo, no me gusta. El sentimiento dice, yo no estoy cómodo aquí. ¿Qué es lo próximo que va a pasar? Me quiero ir de aquí. Porque yo pensé algo, sentí algo y actué algo. Entonces la pregunta es, si eso es verdad y es verdad, ¿cómo cambio? Bueno, yo no puedo empezar por aquí, porque eso es un efecto de lo que yo sentí. Una persona puede venir a decirle a usted, a un amiguito, ay, yo me siento tan mal, ¿qué pasó? Yo necesito tu ayuda, mira, yo hice algo que no está bien. Yo a un amigo mío ahorita le hablé de una manera muy mal y yo no quiero hacer eso. Imagínese que a la persona le diga, ay, pero tú no hagas eso no se hace. Bueno, es por eso que te estoy preguntando, porque no quiero hacerlo. La pregunta es, ¿cómo dejo de hacerlo? Porque eso yo me lo sé, que no debo hacerlo. La pregunta es cómo. Entonces, no podemos empezar por la conducta. Tampoco podemos empezar por los sentimientos. Y esto es algo, el pastor Joel sabe mucho de eso, que trabajamos juntos como pastores. Vivimos en una época donde todo funciona por como yo me siento. La gente dice, ¿y qué pasó que tú no leíste? Es que yo no me sentía de leer. ¿Y qué pasó que tú no viniste a la iglesia? Es que yo como que me sentí que no era. Acá, ¿y cómo es que los sentimientos están gobernando eso? Si cuando usted sea más adulto, tenga un trabajo, usted no puede el lunes de la mañana quedarse en su casa y decir, ¿sabe qué? Está lloviendo y yo me siento hoy que no voy para el trabajo. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Si es una empresa organizada, lo primero es que se van a preocupar por usted cuando vayan a las 10, 11 de la mañana, usted no llega, van a llamar a su casa y le van a decir, ¿qué te pasa algo que tú no has llegado? Ah, no, es que yo me sentí hoy que no quería trabajar. ¿Usted sabe lo próximo que va a suceder? Lo van a despedir del trabajo, porque las cosas no funcionan. Hay miles de cosas que uno no siente, pero hay que hacerlas. Entonces, no puede ser por la conducta que iniciamos el cambio, no puede ser por los sentimientos. La única manera de cambiar es si aprendemos a pensar. La única manera de cambiar es si aprendemos a pensar. Y es ahí donde la Biblia entra, es ahí donde Dios puede poner verdades que realmente nos van a impactar para modificar cómo nos sentimos, para modificar lo que hacemos. Si el proceso empieza en los pensamientos y no empieza bien, entonces lo que hacemos no será bueno.
Pero si lo que yo pienso es bueno, entiéndase, conforme a la palabra de Dios, entonces eso modificará mis sentimientos y entonces eso va a modificar lo que yo hago. Ahí Doctor, está el cambio. un momentito, ¿cómo está? ¿Cómo está? Estamos aquí entusiasmados con el tema y me impactó mucho este último triángulo de pensamiento, sentimiento y actuación. Eh, y los ejemplos que ponías acerca de no actuar en base a mis sentimientos me dieron mucha luz. Ahora, vamos a ver algo. O sea, muchas veces nosotros, y me imagino un grupo de jóvenes aquí, queremos cambiar y queremos tal vez cambiar nuestra forma de hablar. Nos llaman la atención, ya sea en la casa, ya sea en el colegio, el lugar de estudio donde estoy, y soy áspero hablando o me quejo mucho. Y, y trato de cambiar eso tapándome la boca o haciendo un esfuerzo para que no me salga esas malas palabras o esa forma de decirlo, ¿verdad? Cuando yo hago ese tipo de esfuerzo, ¿está mal entonces el yo controlar mi boca de esa forma? O es que eso sería un cambio simplemente superficial? Esa es una excelente pregunta, Pastor Joel, porque nosotros decimos es un proceso incompleto, Ajá, porque solo estamos cumpliendo la primer paso de los tres. ok. Sí, hay que dejar de hacer cosas, hay que renovar la mente y hay que tomar nuevos hábitos. Dejando de hacer cosas no garantiza un cambio, Ok. porque Dios no nos diseñó para vivir sentados y estáticos. Ujú, Dios nos diseñó para vivir para su gloria. Entonces, dejar de hacer es la mitad del proceso. mm, Ahora yo tengo que incorporar una verdad bíblica que me sostenga en el cambio y luego incorporar un hábito de gracia para sustituir el otro. ok, Entonces, por eso a veces que nos da tanto problema el cambio, porque solo cumplimos un primer paso. claro. La pregunta no es lo que dejas de hacer. La pregunta adicional es, y en cambio, ¿qué estás haciendo ahora? Porque el corazón tiene que estar ocupado en algo para poder hacerlo. Ok, entonces alguien que se esfuerza en algo así, el cambio sería algo temporal o de un evento, ¿verdad? No algo Exacto. duradero al pasar el tiempo. Eso es una excelente observación, Pastor Joel. A veces nosotros queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas y no completamos los esfuerzos de descansar en Dios. Ok, no, gracias, está excelente. Yo quiero animar a los jóvenes que están allí, no lo dije al inicio, pero si tú tienes preguntas, comentarios, por favor escríbelo allí en la parte de comentarios de esta transmisión, ya sea en Facebook o Instagram, y al final vamos a tener unos minutos adicionales para compartir esos comentarios y esas preguntas que tengas. Así que Luis, adelante. Excelente. Entonces, ahora la pregunta que queremos hacer es, ¿podemos tener algunas ilustraciones bíblicas que nos ayuden a entender esos tres pasos de abandonar hábitos, renovar los pensamientos y en cambio incorporar o perseguir nuevos hábitos? Bueno, el apóstol Pablo aquí mismo en Efesios nos da 5 ilustraciones en cuanto a eso. Una que el pastor Joel ya adelantó. ¿Cómo cambiar mi problema de hablar? Recuerden, hay 3 pasos. Hay que abandonar algunas cosas, hay que renovar la mente, una convicción, y hay que incorporar nuevos hábitos. Esos 3 pasos los podemos ilustrar en cada ejemplo de aquí. El apóstol empieza con el hablar. Miren cómo dice el verso 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Déjenme subrayar los 3 pasos aquí para el cambio. Hay que dejar algo para poder cambiar. Dice el apóstol Pablo, debe de dejar aquí la falsedad. Debe de dejar de hablar mentira, debe de dejar de exagerar, debe de dejar... Dios dice, deja eso. Pero, ¿qué tomo en cambio? Entonces dice, habla la verdad. Aquí hay el paso ahora de incorporar algo nuevo. Dejo la falsedad, ahora incorporo hacer la verdad. ¿Y cuál es el pensamiento en mi mente que yo debo de renovar cada vez que me acuerdo de eso? Y dice, ¿por qué?
en el versículo. Cada vez que nosotros veamos un porque, hay una razón. Porque somos miembros los unos de los otros. Esto es impresionante. Lo que el apóstol dice es, ¿quieres mejorar tu hablar y la manera de cómo te comportas? Tienes que entender que tú no eres un llanero solitario, un Rambo viviendo a lo loco, sino que tú eres parte de un cuerpo, eres parte de una familia. Y cada vez que decimos algo que no es correcto o exageramos, lo que sea, eso va a tener efecto fuera de nosotros. Y ese repensamiento renovado nos va a ayudar a cambiar en nuestra manera de hablar. Segunda ilustración, la ira. Algunos de nosotros tenemos problemas de ira. Yo sé que algunos nos iramos con los padres, nos iramos con las autoridades, con los amigos, con los hermanos. ¿Cómo yo cambio en mi asunto de la ira? Bueno, el apóstol Pablo tiene también los 3 pasos. Aquí dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. ¿Cuáles son los 3 pasos aquí que el apóstol dice? Dice, no peques con la ira. Bueno, hay una ira que es justa. No toda la ira es pecado. En un mundo caído como el que estamos, hay razones para uno airarse. Por ejemplo, si uno ve una persona en corrupción que se roba el dinero del pueblo, es correcto airarse por eso. Uno ve un hombre que le pega a una dama en la calle indefensa, es correcto airarse por eso, porque Dios ha puesto un sentido de justicia en nosotros. Y cuando vemos esa injusticia, uno tiene que airarse porque es un reflejo de la justicia de Dios. El problema de nosotros es que en el 99.99% de las veces que nos airamos, no tiene nada que ver con eso. Yo me airo porque no me dan lo que quiero, porque no me atienden bien. Entonces, ese otro tipo de ira, que es la que estamos hablando aquí, es pecaminosa. Deja la ira pecaminosa, la ira que se va de control, la ira que hace daño. En cambio, ¿qué hago? ¿Cuál es el hábito que tengo que incorporar? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo que significa reconciliación. Yo debo ser una persona ahora guiada por Dios que sea pronto en resolver los problemas, reconciliar. Eso me ayudará rápido a balancear. ¿Y cuál es la renovación de la mente que yo debo hacer para yo lograr ese cambio en mi vida? El apóstol dice, no deis oportunidad. Cada vez que yo me lleno de amargura y no resuelvo ese problema, el apóstol dice, le está dando lugar al diablo. Y el diablo entra en las relaciones y nosotros hemos visto amistades destruidas porque el enemigo usa algo por eso para destruir. Matrimonio destruido, familia destruida, iglesias divididas, países en guerra. Todo porque hubo un problema y no se pudo resolver. Nadie procuró la reconciliación. ¿Cómo trabajamos la ira? Entonces hay que dejar esas emociones tan fuertes. Hay que incorporarse pronto para reconciliar. Dios es un Dios de reconciliación y dice, no deis lugar al diablo. Cada vez que alguien te haga algo y tú sientas esa amargura por dentro, acuérdate, no le dé lugar a Satanás, porque Satanás puede entrar al corazón de nosotros, indisponernos, y eso es una bola de nieve que se hará mucho más grande. Otra ilustración, robar. Dice el apóstol Pablo, tiene que cambiar. No solamente robar de dinero, puede ser la reputación de otro, el crédito de otro. Dice el apóstol, el que roba, no robe más. Ese es el hábito que hay que dejar. ¿Qué hago entonces? Bien, tienes que trabajar. Ahí está la diferencia. Dejo el robar, me esfuerzo por trabajar. ¿Y cuál es la renovación de la mente que tiene que haber? Dice, tú tienes que trabajar haciendo con tu mano lo que es bueno. Y aquí está el propósito, a fin de que tengas que compartir con el que tiene necesidad. Esto es muy interesante porque ¿saben cuál es la causa por la cual algunos roban dinero, reputación, crédito? Porque están llenos de egoísmo. Ellos dicen, yo quiero eso, yo lo quiero para mí, pero no es tuyo, pues entonces lo robo. Dice el apóstol Pablo, ¿tú sabes cómo tú te vas a sanar de eso? Vas a dejar de robar. Ahora vas a trabajar y después que tengas, ¿sabes lo que va a hacer? Lo vas a compartir con otro. Vas a poner tu mirada en las necesidades de otro y eso va a sanar tu egoísmo. Te vas a sanar de intentar coger lo que no es tuyo. Entonces, en esencia, el pecado del robo está sostenido sobre un egoísmo, un enfoque en uno mismo. Y para poder sanar, uno tiene que enfocarse en las necesidades de otro. Cuarto ejemplo en la Biblia de cómo cambiar un problema de comunicación.
¿Cómo tú eres? ¿Uno que cuando habla destruye, así como está esta gráfica, o uno que cuando habla edifica a los que están demás? Miren cómo dice el texto aquí, versos 29 y 30. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Ahí está. Dios dice que no salga ninguna palabra mala. Pero ven acá, esto fue escrito en una iglesia y se supone que en una iglesia eso no se cultiva, malas palabras y eso. ¿Qué significa una palabra mala? Bueno, la manera más fácil de ponerlo es una que no es buena. Dice, solo que sea buena. ¿Y cuál es la palabra buena? La que edifica. Ahí está la idea, la que edifica. Usted ve, nosotros vivíamos una vez en un estado que se llama Minnesota, en los Estados Unidos, y el estadio de fútbol y de béisbol lo destruyeron para construir uno nuevo. Ahí juega el equipo de fútbol, el equipo de béisbol. Un día pusieron dinamita en el edificio y literalmente lo borraron del mapa. Un edificio muy grande. Nosotros fuimos al día siguiente y lo que había era un solar, un terreno vacío, todo dinamita. Eso quiere decir, ellos echaron abajo el edificio, lo destruyeron. Técnicamente se llama demoler algo. Luego cerraron, empezaron los camiones a entrar. Y en 18 meses o algo así había un estadio nuevo donde juega el equipo de fútbol de la ciudad. Usted ve el proceso. En un momento hubo que destruir lo que había, en otro momento edificar. Así son nuestras palabras. Hay veces que nosotros hablamos y lo que hacemos es que el otro se siente deprimido, el otro se siente herido, el otro se siente que lo demolimos. O a veces hablamos y la persona se siente animada, la persona se siente entusiasmada, la persona se siente entendida. Cada vez que hablamos hay o una palabra que edifica o una palabra que no edifica. Y dice el apóstol Pablo, no, que no salga ninguna palabra mala de vuestra boca, sino, en cambio, que hables palabra de edificación. ¿Cuál es uno de los efectos de una palabra de edificación? Dice, según la necesidad del momento, que imparta gracia a los que escuchan. Usted ve, impartir gracia. Hay un problema, aunque el problema no se resolvió, lo que tú me dijiste me ayudó tanto, me siento tan feliz, me siento tan contento. Yo sé que todavía el problema está ahí, pero tengo esperanza. Dejar la palabra que destruye, tomar la palabra que edifica. ¿Y cuál es la renovación que el apóstol Pablo presenta como proceso del cambio? Aquí dice, que tú no entristezcas al Espíritu Santo. Esa es una expresión que aparece aquí en la Biblia. Y es interesante, dice, ¿tú sabes por qué es que tú tienes que dejar de esas palabras hirientes, en cambio palabras que edifican? Porque si no, tú vas a herir al Espíritu Santo que está dentro. Y la única manera de entender lo que esto significa es entender lo que el Espíritu Santo hace. Muy brevemente, la Biblia dice, por ejemplo, que cuando el Señor Jesucristo iba a ascender a los cielos, los discípulos estaban turbados porque ellos lo habían dejado todo para seguirle, estaban preocupados que iba a pasar. Y Jesús le dijo, no tengan miedo, yo voy a enviar el Consolador para que esté con ustedes. ¿Saben quién era ese? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos consuela. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Es decir, estamos confundidos, no sabemos qué hacer. El Espíritu Santo es quien nos aclara la cabeza. Cuando leemos la Biblia, nos alumbra, da iluminación. Es decir, yo había leído ese versículo muchísimas veces y no lo entendía y ahora como que lo entiendo mejor, como lo están explicando. Bueno, eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice en la Escritura que da convicción de pecado. Cuando yo hago algo que no está bien, el Espíritu Santo me da esa convicción. Yo quiero pedir perdón a Dios, al otro. Ahora imagínense el Espíritu Santo entristecido o apagado. No hay nada de eso. Es decir, yo estoy triste, pero nada me consuela porque el Espíritu Santo está apagado. Yo hago algo incorrecto y yo creo que no hice nada malo, porque el Espíritu Santo es quien da convicción de pecado y está entristecido. Yo voy a leer en la Biblia y no entiendo nada. Es como piedra lo que yo estoy leyendo. No entiendo nada porque el Espíritu Santo es quien ilumina. No entiendo. Estoy confundido. No sé qué carrera elegir, si voy para la universidad, no sé si ir a este evento o no. Y sigo confundido. Bueno, porque el Espíritu Santo, quien es que da iluminación, entendimiento, guía a toda verdad, está apagado. Interesante que es aquí, en el contexto de lo que uno habla,
que dice que podemos entristecer al Espíritu. ¿Tú sabes por qué hay que tener cuidado con lo que uno dice? Porque podemos entristecer el Espíritu. Y eso es lo peor que le puede pasar a un creyente, tener el Espíritu Santo entristecido. Y finalmente, problema en los conflictos. ¿Cómo yo cambio en los problemas de conflicto? ¿Qué tipo de persona yo soy? Yo soy uno que lo que hago es que abrigo venganza en mi corazón, o yo soy uno de aquellos que cultiva el perdón. ¿Cómo funciona eso? Aquí está. Dice el Efesios 4, verso 31 al 32. Sea quitada. Ahí está. ¿Qué voy a dejar atrás cuando tengo conflicto? Dice, toda amargura, todo enojo, toda ira, grito, maledicencia. Y por si acaso se me olvida algo, toda malicia. Ese toda malicia no es uno más en la lista, sino como un resumen de lo que sé. Ahí está todo lo que yo tengo que dejar atrás. No puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, exactamente, en vez de un hábito pecaminoso, ahora un conflicto trata de cultivar un hábito de gracia. Sean amables. Miren qué interesante. Para cada uno de lo anterior, enojo, ira, grito, en cambio sean amables unos con otros. En vez de cultivar maledicencia, sean misericordiosos. En vez de detener toda esa malicia, perdonen. Por cada hábito de incredulidad se nos manda a tener un hábito de gracia. ¿Y cuál es la renovación mental? ¿Cuál es el pensamiento que yo debo de tener para poder hacer eso que agrade a Dios? Dice, así como también Dios os perdonó a vosotros. Que cuando yo cultivo en mi mente esa realidad, Dios me perdonó, Dios me perdonó. Si yo tengo que aprender a perdonar a lo que sigue, yo tengo que ser una persona fácil para resolver un problema. Algunos de nosotros somos muy complicados cuando hay un problema. Hay un problema y nosotros estamos trancados. No hay manera de resolver esto, porque yo digo, a mí, mira cómo me habló, mira. Pero entonces eso no va a ayudar en nada a cultivar el agrado de Dios, porque Dios dice, yo te perdoné a ti. Y si yo te perdoné a ti, entonces ese pensamiento me dice, en vez de yo estar lleno de ira y amargura, yo voy a ser amable, yo voy a perdonar. El perdón es uno de los signos inequívocos de que Dios está con nosotros. Dios es un Dios perdonador. Cuando Moisés le dijo en Éxodo 33 a Dios, muéstrame tu gloria, Dios le dijo, no hay nadie que pueda ver mi gloria y mi vida, pero te voy a mostrar un pedacito de lo que yo soy. ¿Y saben qué le mostró? Su misericordia. Misericordioso, grande, piadoso, lento para la ira, grande misericordia. Eso fue lo que Dios quiso, que Moisés viera como un pedacito de lo que Él es. Si Dios nos ha perdonado, entonces debemos ser gente que perdona. ¿Cómo podemos cambiar bíblicamente? 3 pasos. Dios dice, tienes que abandonar algunas cosas que están haciendo, que no me agradan. Tienes que abandonarlo. Tienes, por el otro lado, que renovar tu mente de alguna verdad bíblica que te sostenga, y al mismo tiempo tienes que perseguir nuevos hábitos para tu vida. ¿Cómo aprovechar cada oportunidad para nosotros cambiar? El cambio que necesitamos en el corazón es por dentro. Dios no está en el negocio de que nosotros aprendamos simplemente a comportarnos o a vestirnos mejor o a tener mejor peso. Eso está muy bonito. Pero el verdadero cambio es por dentro, no por fuera. Es lo que somos por dentro. Y solo Dios puede ayudarnos para hacer eso. Así que ese es básicamente el principio bíblico que queríamos compartir de lo que es ser cambiados. Amén, amén. Excelente, gracias Luis. Tengo un par de preguntas aquí que nos han llegado de los jóvenes y una de esas tiene que ver con algo que está pasando en su casa, en su familia. Dice así, ¿cómo dejo de enojarme? Y ahí vamos hablando de la ira, ¿verdad? Que mencionaste, con mi abuelo, con el que vivo. Si él abusa de todos en la casa y no ayuda, solo sabe criticar, o sea, solo habla para criticar. Tengo a un miembro de la familia que critica, que habla mal a los demás y yo entonces reacciono con enojo y me exaspero. Y esta persona, este joven, quiere cambiar eso
que está ya de su lado, ¿verdad? Bien, una de las cosas que nosotros decimos, no es fácil amar. Mm, El amor que Dios nos pide no es realmente complicado ni difícil, es sí. imposible. Ujú, El amor que Dios demanda de nosotros es imposible, solo Dios lo da. Entonces, a veces es un desafío que Dios nos está dando para amar bien. Nosotros no amamos porque el otro se lo merece. mm, Nosotros amamos porque Dios manda. Son dos cosas diferentes. Entonces, a veces el problema no es que la ofensa es grande, es que el amor es pequeño. ah, Y Dios nos está diciendo, ok, ahí tienes, te voy a poner el abuelito al lado tuyo mm, para ayudarte. Porque la Biblia dice que debemos amar no a los abuelitos difíciles, no a los padres complicados, a los enemigos. ay, ay, O sea, a un enemigo, una persona que procura tu mal. Y Dios dice, ¿sabes qué? Ámalo. ah, Porque así Dios nos amó a nosotros. Dios nos amó a nosotros cuando éramos enemigos. ¿Y mm, sabes lo que Dios fue capaz de hacer para amar? Clavó a su hijo Jesús siendo inocente en una cruz. mm, Entonces, yo no estoy diciendo que es justo o no es justo. Ese no es el punto aquí. Posiblemente el abuelo no lo esté haciendo bien. Posiblemente no es correcto lo que esté haciendo porque quizá está ofendiendo más de la cuenta o pidiendo más de la cuenta. El asunto es cómo vamos a resolver eso. Ese mm, problema no se va a resolver inicialmente porque el abuelo cambie. mm, El cambio de inicio tiene que empezar por el cristiano. mm, Entonces, amando, uno derriba las barreras del otro. He tenido oportunidad en mi vida de trabajar con gente que en un inicio literalmente me manifestaron con palabras que me odiaban. wow, Y entonces uno empieza a amarlo bien, a orar por ellos, a desear lo bueno, a mostrarles ese amor. Y eso derriba la barrera del odio y todo lo otro. Y hay una persona muy particular que yo recuerdo que lo conocí un día y me estrelló la puerta de la oficina pastoral. Estaba en una consejería y le estrelló y se fue. Y luego terminó siendo casi un hijo. Yo lo casé. mm, Después la persona que me acompañaba en los viajes me iba a buscar al aeropuerto, podía amanecer por mí. ¿Cuál fue la diferencia? Le mostré el amor de Cristo. mm, Entonces, muchos de los problemas nuestros no es que la ofensa es grande, es que el amor es pequeño. Y lo decimos así, cuando uno choca con muchas cosas, no es que los edificios son grandes, es que el vuelo está bajito. ¿Saben mm, lo que hacen los pilotos cuando salen de un aeropuerto, de una ciudad? Tienen 5 minutos para poner el avión a más de 10.000 pies, porque si no se van a estrellar contra los edificios. mm, Entonces los edificios están ahí, pero cuando el avión está a 10.000 pies de altura, los edificios se ven pequeñitos. mm. Entonces lo que necesitamos es cultivar más el amor de Dios. Amén, amén. Aquí hay otra pregunta bien importante porque tiene que ver ya con algo relacionado a la fe y a la confianza. Dice, ¿cómo cambiar la forma de pensar si tenemos la sensación de que no hay esperanza de futuro? Al parecer, esta persona ve el futuro y ve que no hay una esperanza de que algo bueno va a salir de ese futuro y del cambio que puede haber. Entonces, ¿cómo cambiar la forma de pensar si tenemos esa sensación de que no hay esperanza en el futuro? Exacto, y nosotros, bueno, el pastor Joel y yo manejamos muchos casos de consejería en la iglesia y lo que le decimos es, necesariamente para uno ver esperanza, tiene que ver a Dios. Amén. Si no vemos a Dios grande, a Dios poderoso, ¿de dónde vamos a sacar esperanza? O sea, nosotros decimos, tenemos que revisar nuestra teología de Dios. ¿Qué es lo que imaginamos de Dios? ¿O cómo imaginamos a Dios? Si el Dios que nosotros imaginamos es como un Santa Claus, de esos que ponen en los malls en Navidad, que es Mm, un viejito con una barba grande, blanca, que hay que ayudarlo hasta para pararse de la silla. Si ese es el Dios que nosotros tenemos en la cabeza, bueno, va a haber poca esperanza en un futuro. así es. Pero, ¿qué dice Dios de Dios? ¿Cómo Dios se revela en su palabra? Bueno, dice la Biblia que ni los cielos de los cielos pueden contener su grandeza. Amén. O sea, mira para arriba, los cielos
ni los cielos de los cielos pueden estar sobre él. Ujú. Dios dice, yo estoy en mi trono, Jehová reina. ¿Sucederá algo que Jehová no haya mandado? Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dios habla y los montes tiemblan. Amén. Dios le habla al mar y las aguas se detienen. Dios al viento lo manda a callar. Aleluya. Entonces, a veces el problema nuestro es que ponemos a Dios del tamañito de nosotros. Mm. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque la realidad de lo que creemos de Dios afecta cómo miramos el futuro. Hay un salmo que dice, yo sé que tú estás para mí, por tanto miraré triunfante hacia adelante en medio de mi Amén. aflicción. Amén. ¿Cuál es la dinámica? Yo creo algo de ti, Señor, que me ayuda a mirar diferente, porque tú estás entre aquellos que me favorecen. Yo miraré triunfantes hacia adelante. Nuestra historia está escrita. Por ejemplo, en este COVID-19, ¿cómo tú te imaginas a Dios? ¿Tú crees que Dios se enteró del COVID porque vio el último boletín de noticias de CNN o de un periodista de República Dominicana? Mm. No, Dios mandó, permitió. Dios reina. Dios no está viendo la televisión para enterarse de lo que pasa. Pero Dios dice, yo guiaré, y hay promesas para nosotros los creyentes que Dios dice, yo no me volveré atrás de hacerte bien. Amén. Amén. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ujú. Cuando pasen por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Porque yo estoy contigo, no temas. Entonces, ¿de dónde sacamos el material para ver un futuro incierto con esperanza por lo que Dios es? Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer en términos prácticos? Llenarnos más de su palabra, sobre todo esos versículos que hablan de Dios. Yo tengo que rumiar. Por ejemplo, Pastor Joel, yo no creo que una persona va a estar muy estable en una crisis como esta. Si lo que está es todo el tiempo en la televisión, viendo cosas negativas, en WhatsApp, todas las cosas que hay. ¿Qué tiempo le dedicamos a la palabra en esta crisis? Que me informe más de Dios y sus promesas. Porque Dios reina, Jehová reina, está en su trono. Nada sucede sin su voluntad. Lo que necesitamos es cultivar una mejor teología de Dios. Así es. Y realmente, o sea, si solo el alimento de nuestra mente y corazón se basa en lo que está ocurriendo en esta tierra, realmente uno puede llegar a la conclusión de que no hay esperanza. Pero un cristiano, alguien que quiere agradar a Dios, conocer a Dios, no tiene los ojos puestos en lo que está pasando aquí, sino en lo celestial, en cómo Él es, y por tanto la esperanza surge de allá, no de aquí, ¿verdad? Amén, amén. Excelentes palabras. Otra pregunta dice, ¿cómo lidiar con el cambio si esto implica que mis amistades me rechacen por no ser igual? Aquí vemos algo Ujú, como ujú. generación joven, yo también lo fui, que tengo amigos, tengo relacionados, que quiero ser aprobado por ellos, que quiero hacerlos sentir bien y sentirme bien con ellos. Entonces, si cambio de la forma en que yo sé que Dios quiere que yo cambie, es posible que ese grupo de amigos no me acepte. Y es un desafío real. Nosotros lo hemos experimentado. Yo conocí del Señor cuando estaba en quinto semestre de ingeniería en una universidad. Lo conocí tarde y todos mis amigos eran incrédulos, todo. Y cuando me hablaron de esto, y yo recuerdo que yo agonizaba diciendo, ay, cuando yo le diga a esta gente que yo quiero amar a Dios y entregarme, eso va a ser un lío lo que se va a armar, porque a mis Mm. mejores amigos no les va a gustar eso. Y bueno, pero la realidad es que nosotros descansamos en un principio donde Dios a veces nos pide cosas en nuestras vidas para darnos cosas mejores. Amén. La Biblia dice que cuando andamos con sabios, sabios seremos. Cuando andamos con necios, eso nos va a afectar. La vida cristiana tiene un costo, eso es real. Y no quiere decir necesariamente que nosotros dejemos de amar a la gente. No quiere decir necesariamente que nosotros tengamos que dejar de tener amistades, pero el círculo de amigos íntimos que debemos cultivar deben pensar similar a nosotros en cuanto a Dios. Entonces, sí, la vida cristiana nos va a costar muchas cosas en la vida,
pero Dios siempre nos promete cosas mejores. Entonces, hoy yo mirando hacia atrás, yo me he convertido en el 1985, algunos de los que están oyendo tal vez no habían nacido, pero yo recuerdo que me dolía mucho como pensar en mis amigos, que quizá, bueno, algunos de ellos se convirtieron, otros de ellos no se convirtieron, con algunos todavía tengo amistades, pero yo puedo decir que Dios ha sido tan fiel en regalarme amigos creyentes que me entienden, me comprenden, me desafían, me consuelan, están ahí con las mismas convicciones. Podemos caminar juntos en desafíos de la vida y esos son reales amigos porque un amigo te bendice cuando te acerca a Dios. No, la bendición real, quizá Pastor Joel para ponerlo de esa manera, a veces nosotros le llamamos bendición a cualquier cosa. Hay gente que dice, me cambié de empleo, qué bendición. Me cambié de tal cosa, qué bendición. No fui al otro, y le llamamos bendición a cualquier cosa. Yo digo, pues nosotros tenemos que ser más sabios para decir qué es lo que es una bendición. Una bendición realmente es aquello que nos acerca a Dios. Amén. Aunque sea una enfermedad, es una bendición si nos acerca a Dios. Porque muchas veces la prosperidad no es una bendición, si nos aleja de Dios. Entonces yo digo, Dios nos bendice cuando Él nos pide que cedamos cosas de nosotros para Él darnos más de Él. El pastor Miguel dice muchas veces, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para Dios poder llenarnos. Si estamos llenos de nosotros mismos, no hay espacio para Dios poner algo. Entonces Dios tiene que vaciar. Y hay un costo, y muchas veces, o la mayoría de las veces, un costo doloroso, pero Dios nos promete dar cosas mejores. Amén. Y las amistades no es una excepción. Quizá Amén. hoy nosotros luchamos, no estoy tan seguro que voy a encontrar un amigo con el cual me identifique tanto como esta persona. Bueno, a la hora de la verdad, que haya que tomar una decisión moral, que haya que tomar, el verdadero amigo es el que te va a acercar a Dios. Si esta persona no te acerca a Dios, podrá ser un buen conocido, puede ser un amigo, pero íntimamente no podrá hacerlo, porque no me va a acercar a Dios en el momento que lo necesite. Amén, amén. Y es un reto, ¿verdad? Sobre todo para la generación joven, ese dilema de amistades y Dios. Recordando a Jesucristo, sus palabras, era aquel que no, de alguna forma, no rechace a madre, padre, hermanos, y él hace una lista bien larga. No es digno de mí. Y eso lo decimos con mucha delicadeza porque sabemos que tenemos personas que amamos, pero como bien dices, Luis, o sea, el verdadero amigo me acepta como soy, me ama como soy y a la vez me empuja a las cosas que glorifican a Dios. Entonces, cuando ese dilema me lleva entonces a alejarme de Dios, yo creo que allí es donde yo debo poner en una balanza y decir, mi primer amor, es mi mayor tesoro, es mi Salvador y entonces debo entregar o dejar ir de alguna forma esa amistad, oye, estar disponible para ellas si realmente quieren aceptarme así como cristiano, ¿verdad? Vamos a cerrar, Luis, con una gratitud de verdad por tu tiempo. Gracias por tomarte esta hora completa y además otras horas para preparar este tiempo y amar a esta generación para enseñarnos en esta hora, de verdad. Gracias, yo estoy muy contento de estar aquí y a todos los jóvenes que nos están viendo. Pastor Joel es alguien a quien admiro inmensamente, no solamente porque somos colegas en el mismo ministerio, pero por su corazón tierno, su corazón pastoral. Ustedes tienen un gran pastor en nuestra iglesia, así que le amamos. Gracias, hermano. Y quiero decirles a los jóvenes que están allí que seguimos el sábado que viene con los lives, ya cerrando esta serie de cambiados. Vamos a terminar con un tema especial también como el de hoy y quiero que se mantengan, como que dicen, en contacto con nosotros a través de Instagram, de Facebook. Este video de hoy va a quedar en Facebook, ya que Instagram todavía no permite un video tan largo para nuestra cuenta. Sin embargo, puedes chequear la cuenta de Vida Joven de la IBI y allí verás el video. A la vez, queremos recordarle a los jóvenes de la IBI que seguiremos teniendo grupos pequeños, virtuales, para estudiar la palabra, para orar, para estar cerca juntos y que este tiempo realmente nos ayude a acercarnos a Él. No olvides la palabra que Dios ha traído hoy. Abandona, despójate. Ahora renueva tu mente con su palabra
y entonces persigue lo bueno, persigue la voluntad de Dios. Dios te bendiga y nos vemos pronto.